para ti. Dios bendiga a todos los que están conectándose. Y tú Asaneya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga a los que están conectándose. Aleluya. Voy a darle unos minutos para que usted vaya compartiendo el video para así soltar la palabra. El Señor te vino a hablar y te vino a decir: ¿por qué me pides tan poco cuando quiero darte más de lo que me pides? El Señor te dice: tú pídeme, porque si me pides creyendo lo que me pides, yo te lo voy a dar. El Señor me hablaba hace unos minutos y me decía: quiero que le hables a esas personas que tienen peticiones delante de mi presencia. Aquí hay mujeres de Dios, aquí hay hombres de Dios que tienen peticiones delante de la presencia del Señor. Y el Señor me dijo que te hablara a ti. Narema solo aquí. El Señor te dice: ¿por qué me pides tan poco cuando yo tengo tanto para darte? Dios bendiga a los que siguen conectándose. Y más solo amai. Tengo mucho para darte, dice el Señor. Pero no me estás pidiendo como yo quiero que me pidas. Te estás limitando. Y el Señor no quiere que te limites cuando le pidas. La Biblia enseña que si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Y yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero yo vine a hablar con personas que tienen una petición delante del Señor. El Señor te dice: ¿sabes por qué todavía no recibes? Dios bendiga a los que siguen conectándose. Porque tienes una batalla en tu interior y estás pensando que lo que me estás pidiendo es demasiado grande para yo poder dártelo. Hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios y nosotros pensamos que Dios no puede darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Pensamos que es demasiado difícil para Dios darnos lo que nosotros le pedimos. Pero la Biblia enseña que si nosotros pedimos creyendo al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, todo lo que le pidiéramos, todo, lo íbamos a recibir. Dice la Biblia que es todo. No algunas cosas sí, otras no. Pero tenemos que pedir creyendo que lo vamos a recibir. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no reciben porque están pidiendo mal. ¿Y por qué los discípulos estaban pidiendo mal? Porque no estaban pidiendo con la fe suficiente para recibir. Y así hay personas aquí, Nicanan Zulu, que el Espíritu Santo me las está revelando y me las está mostrando, que están pidiéndole cosas al Señor, pero la están pidiendo con falta de fe. Tu fe no es suficiente. Y hoy el Señor te está diciendo: cuando tú me pidas, pide creyendo. Pide creyendo, te dice la voz del Espíritu Santo. Mire, amado, el Señor me decía: yo tengo tanto para darle a mi pueblo, Héctor. Yo tengo tantas bendiciones, yo tengo tantos regalos que le quiero dar a mi pueblo, pero ellos no me piden. Ay, amahana, tuejeni. Ellos no me piden, Héctor, abashoteme. El Señor
no es una persona mezquina. Ay, yo siento a Dios. Vamos, ¿dónde están los que comparten este video? Necesito que estos 1000 guerreros compartan esta palabra con alguien. Vamos. Mekumanatu Hamanama. El Señor no es mezquino. ¿Sabe qué es una persona mezquina? Que teniendo no quiere dar. Siento a Dios aquí. Teniendo no quiere dar. Dios no es así. Dios tiene, pero a Dios le gusta dar. Amén, cole. Samana. A Dios le gusta compartir sus bendiciones. A Dios le gusta compartir sus riquezas. A Dios le gusta compartir lo que Él tiene. Libusu. Y Él le gusta compartirlo con sus hijos. A todo padre le gusta compartir lo que tiene con sus hijos. Yo necesito, guerrero, adorando a Dios. Escuche bien, por favor. Cuando tú tienes un hijo, tú quieres darle lo mejor a ese hijo. Por eso hay padres que cuando parten de esta tierra, cuando fallecen, le dejan sus bienes, le dejan su herencia a sus hijos. Y hay otros padres que se dedican a guardar dinero para que cuando ellos falten, sus hijos puedan sobrevivir. Y esos son hombres carnales, hombres con defecto. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Cuando tú tengas una necesidad, ve delante de la presencia del Señor y dile: Padre mío, yo soy tu hijo y tengo esta necesidad. Yo necesito que tú me la suplas y el Señor te la va a suplir. Yo no sé, pero yo siento personas aquí en Ema Senda que han orado. Pero ¿sabes qué? Comparte este video. Cuando tú le pides algo a Dios, tú tienes que pedir esperando que va a recibir. ¿Sabes? Tú no puedes pedirle algo a Dios y luego olvidarte de lo que tú le pediste. Tú tienes que esperar, estar en la expectativa de que en algún momento tú lo vas a recibir. Y yo sé que hay personas aquí atravesando diferentes batallas y diferentes procesos. Hay gente aquí en sintonía que tienen deudas, que no saben cómo pagar las deudas. Hay gente aquí que no tienen trabajo y necesitan finanzas. Hay gente aquí atravesando dificultades que solo tú y Dios las conocen. Pero hoy yo vine como profeta del Señor a decirte que Dios está esperando que tú le pidas, que cuando tú le pidas, Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Amasita, en pocos días voy a profetizar. Siento una unción profética, siento una atmósfera profética aquí. En pocos días, en los próximos días, en las próximas semanas, vendrá bendición de donde tú menos pensaste y te imaginaste. Dios tocará corazones, Dios tocará personas. Llegarán a tu casa, te tocarán la puerta de tu casa y te dirán: yo no sé, pero Dios me dijo que te diera esta ofrenda. Yo no sé, pero Dios me dijo que te trayera esta compra. Yo no sé, pero Dios me dijo, súmale, que te bendijera. Yo siento a Dios aquí. Alguien diga: Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. En los próximos días seré bendecido por Él. Ay, Dios mío, yo siento poder de Dios. Hay personas aquí, que en los próximos días van a gozarse de lo que van a recibir de parte del Señor. Porque será mucho, dice Dios, te daré en abundancia. Vamos, guerrero, comparte esta palabra, dele share. Siento profetizar, siento algo profético. Siento algo que se desata a través del mensaje profético ahora. Voy a soltar una palabra profética, voy a profetizar. Dice el Señor, se desata la bendición, dice el Señor.
Ángeles se mueven, Ana, tú, entran por la puerta de tu casa con la provisión que tú esperas. Dice el Señor, Anuta Masá, voy a llenar tus manos vacías y te daré para que repartas a otros. Aún, dice el Señor, los que te vieron sin nada, te verán, Ucanso, Mainito, Alisa, te verán con mucho. Yo siento a Dios aquí. Los que te vieron sin nada, ahora te verán con mucho y dirán de dónde lo sacaste. Y ahí te daré la oportunidad, dice el Señor, para que les hables y les diga, no tenía nada, pero Dios me proveyó. No tenía nada, pero Dios me suplió. No tenía nada, pero Dios envió su ángel. Te estoy diciendo que en los próximos días vienen ángeles con las manos llenas. Ana, Dios mío amado, vienen ángeles con las manos llenas, vienen ángeles, te estoy diciendo milagro, te estoy diciendo gloria, te estoy diciendo Glenda, pastores que están en sintonía, entran ángeles a su congregación. El dinero que falta para la renta, Dios lo provee. El dinero que falta, el dinero que falta, Dios lo suple. Dios va a tocar a alguien. Yo siento a Dios aquí. Amasá, toca, amarabase. Tú que has pagado un precio, tú que has peleado la batalla, viene la provisión. Aquí, Ali. Ay, Dios mío. Estaba orando hace unos minutos aquí en el monte cuando el Señor me dijo, dile a mi pueblo que no me pidan poco, porque yo soy un Dios de abundancia. Ay, ni baramase. ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios cosas pequeñas cuando tu Dios no tiene límite? Cuando la Biblia dice que de Él son las riquezas. Cuando la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando la Biblia dice que todo está por debajo de Él. Que todo se sujeta ante Él. Que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir cosas pequeñas a un Dios tan grande como al que tú le sirves? Wow, yo pensé que tú ibas a entender esta palabra, pero necesito que estos 2000 guerreros compartan este mensaje. Hay una mujer que Dios la sana de un problema en el estómago, Luma. Ok, bueno, buenos días. Sí, es cierto. ¿Quién fue la que dijo buenos días? Ok, Silvia, María, buenos días. Elías, por lo que sucedió hoy, Elías Lara, bueno, Elías Lara era un integrante del grupo Polo. Pero bueno, parte de la censura se debe a la información que proporcionó Elías Lara, sí, y hoy empecé a escudriñarlo. Saludos, Elías Lara, bueno, ok, Silvana, saludo, Carola, bueno, saludos, ya es muy tarde, es demasiado tarde, pero es importante registrar esto, ¿por qué? Por los tiempos. Saludos, Albert. Sí, vamos a registrar esto porque hasta ahorita me cayó el 20. Quien habló ahí es Héctor Pérez. Héctor Pérez el pasado lunes 22 de julio. Sí, lunes 22 de julio hizo ese live. Sí, y a raíz de que él hizo ese live, bueno, pues sucedieron cosas ese día y hice una petición, ¿sí? Y pum, el día de hoy, bueno, ya ayer, martes, sí, me censuran el Facebook, sí. Son muchas cosas, pero hasta ahorita entiendo que esa palabra que acaba de decir Héctor Pérez el pasado 22 de julio, lunes 22 de julio, sí, va dirigido a su iglesia, pero sobre todo va dirigido o está preparando al pueblo de Puerto Rico, porque sabemos que viene juicio para Puerto Rico. Sí, y aquí se me vienen muchas cosas a la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos procesados, sí, a menos a mí me tocó ser procesado hace un año, 2018. Sí, y ser procesado es depender totalmente de la mano de Dios.
cuando dijo en el anterior video Héctor Pérez que Dios iba a mandar los cuervos a, a proveer a Puerto Rico, sí, los cuervos para Dios a mí me dio a entender que son tus enemigos, que Dios incluso utiliza a tus enemigos. María del Sol Rodríguez está enviando una solicitud de amistad. Nada más por hoy voy a aceptar todas las solicitudes de amistad. Sí, porque entiendo que por alguna razón me están enviando solicitud de amistad, las voy a aceptar. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis. Hoy cuando me censuraron, me bloquearon, se caducó la sesión de Facebook. Sí, yo no puedo validar mi cuenta por mi número telefónico, no está actualizado. Entonces inicialmente sí Facebook me lo permitió y sí cambié contraseña y todo, pero luego me censuró esa opción, sí, y como no tengo el número telefónico actualizado, prácticamente esa cuenta se perdió. Entonces ahí se vio la intención de Facebook, ahí se vio con ese movimiento de parte de Facebook que lo que quería Facebook era censurarme la cuenta, porque inicialmente sí logré desbloquear el Facebook por medio de la opción de las fotos, donde te ponen las fotos y tú tienes que decir quién es, ¿no? Sí. Y bueno, posteriormente sí me volvió a botar de aquí de mi computadora y de aquí de mi celular la cuenta y me volvió otra vez a pedir a validar mi identidad, pero ya me desactivó esa opción, sí, de validar mi identidad por medio de las fotos, sí. Entonces con eso prácticamente me dejó fuera. O sea, no fue hecho al azar y no fue accidente, lo hicieron con toda la intención y supieron cómo hacerlo. Entonces, no estoy aceptando solicitudes de amistad a menos que los conozca, sí, porque precisamente al querer validar mi número de cuenta, sí, por medio de las fotos yo tenía que conocerlos a ustedes, sí, y sí pude reconocerlos, sí, porque pues son poquitos, pero por esa una razón de más por la cual no estoy aceptando solicitudes de amistad es porque no los conozco, sí, por eso nada más le mandé las solicitudes a las personas que son mis íntimos, que ya me conocen, y pues que van a comprender de ahora en adelante, que es un nuevo ciclo, lo que voy a estar hablando. Ok, vuelvo otra vez al tema. Sí, anteriormente dijo Héctor Pérez en uno de sus live que Dios iba a mandar los cuervos a Puerto Rico. Sí, a mí se me dio a entender que los cuervos son aún tus enemigos o tus perseguidores, como en su momento como en su momento Dios lo hizo conmigo. Sí, cuando una persona que me perseguía, Dios la utilizó sin ella saberlo. Sí, me depositó dinero. Entonces, cuando dice Dios que va a tocar los corazones de las personas, se refiere, sí, que cuando Él toca el corazón de una persona, no importa que sea un asesino, no importa que sea un ratero, no importa que sea de lo peor, cuando Dios toca a una persona, eso fue lo que a mí me mostró en mi tiempo de prueba, sí, aunque sea tu enemigo, le cambia, como que lo controla y lo utiliza a su favor o a tu favor. Entonces, esta palabra que dijo Héctor Pérez, donde dice, donde está titulado, ¿por qué me pides tan poco? Dice el Señor, dice el Señor, quiero darte más. Yo lo que hice esa noche, sí, y voy por partes, pues yo hice una petición, sí, tomé foto de captura y mi petición fue simple, sí, y a raíz de esa petición, prácticamente, junto con lo demás, fue que me botaron la cuenta, me bloquearon la cuenta. Yo puse así, si dices que oyes mi oración y me pides que te pida, entonces te pido que quebrantes toda posición en contra de ella y quebranta todos mis enemigos y hazles entender lo importante que es para ellos que tengan a un intercesor a su favor.
y ya es mi tiempo de que me entregues lo que es mío y me pertenece, finanzas, ayuda idónea y lo que has prometido. Sella mis palabras, pongo mi nombre y la fecha, 22 de julio de 2019. Sí, voy por partes. Ayer sucedió una situación, sí, con una persona que yo como comerciante tengo la facilidad y la bendición de conocer a mucha gente. Sí, y a través de que tú los conoces lo vas tratando y se hace una amistad. Sí. Entonces ayer me dijeron algo que no me gustó. Sí, una persona que yo estimo mucho. Yo estimo mucho a muchos de a mis clientes. Sí, si se puede ayudar, se les ayuda. Porque yo no los veo como clientes, los veo como amistades, como amigos. Pues. Entonces, sobre todo porque es hermana de una persona que yo estimo mucho, quiero mucho. Entonces, no me gustó y pues yo sé quién está operando atrás de ella. Obviamente ella no entiende estos asuntos. Y dije, bueno, quebrántalas. Sí, quebranta al enemigo. Sí, y al entender, sí, lo importante que es para una persona tenernos a nosotros como intercesores. ¿Qué pasó ayer en la noche? Pues tenía que cumplir. Sí, muchas veces, no muchas veces, una de las razones por el cual yo no oro es porque a Dios le gusta que le estén pide y pide y pide y pide y Él te entrega o te cumple en su tiempo, cuando Él quiere o cuando él obra lo hace de manera perfecta. Entonces cuando Él te responde tu petición es cuando Él así lo desea. Entonces es algo por lo cual a mí no me gusta estar pidiendo, porque hay que estar pide y pide y pide, ¿sí? Y hoy lo vemos con la prédica de Héctor Pérez del día de hoy, que dice, ya te falta poco, menos que ayer. O sea, es lo mismo. Sí, entonces es así, es el modo de operar de Dios, es así. El chiste es que siempre quiere verte humillado, arrodillado, pidiéndole. Y hay personas como nosotros que no nos gusta estar pide y pide. Sí, entonces por eso puse acepto mi arrogancia, lo acabo de compartir. Lo acepto, soy arrogante. Sí, pero por esta ocasión, por lo que pasó el día de hoy, voy a doblegar mi orgullo, así lo puse. Lo compartí. Sí, para que tenga una idea por qué razón muchas personas Dios no le responde. Sí, no es que Dios no quiera darte, lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos, sí, y lo hace Él cuando Él lo ha establecido en sus tiempos, no en tus tiempos. Entonces hay personas como yo, que somos comerciantes, que no nos gusta depender de nadie, sí, y aun cuando piden o el pastor dice, alguien quiere algo, nosotros no pedimos. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar pidiendo o depender de alguien. Sí, habrá personas como yo, por eso pongo así, no me gusta doblar rodillas, ni pedirte nada, lo acepto. Mi arrogancia exhibe mi símbolo de nacimiento, el Fénix. Pero hoy vi y sucedió algo que no me gustó y por esa razón voy a doblegar mi orgullo. Si dices que oyes mi oración y me pides que te pida, entonces te pido que quebrantes toda posición en contra de ella y quebranta a todos mis enemigos y hazle entender lo importante que es para ellos que tengan a un intercesor a su favor. Y ya es mi tiempo de que me entregues lo que es mío y me pertenece, finanzas, ayuda idónea y lo que has prometido. Entonces, fueron varios puntos que se tocó con esta petición ayer. Una, sí, cuando tú conoces que Dios te entrega, cuando tú conoces cuál es el tiempo en que Dios entrega o cumple sus promesas, sí, cuando tú sabes que Dios cumple sus promesas en el tiempo de aflicción, o sea, en esta estación del año en verano, sí, y el tiempo de aflicción prácticamente a partir del 17 de Tamuz en adelante se activó. Ahorita lo que viene y ustedes van a confirmar si del 17 Tamuz en adelante es derrocamiento de gobiernos como el de Puerto Rico, ¿sí? También compartimos que Venezuela y Estados Unidos, con lo que dijo Donald Trump, que él tiene en su poder, ¿sí? Que si él quisiera, podría asesinar o matar 10 millones de personas, ¿sí? Lo dijo por medio de Gary Lee.
Entonces, el haber dicho eso, Donald Trump, sí, Dios lo va a quitar de su reinado o del gobierno. Entonces, cuando un gobernante se quiere hacer pasar o se siente como Dios al decir que en él está el poder de la vida o de la muerte, Dios lo derroca. Sí, y eso fue lo que dijo ayer Donald Trump. Bueno, lo compartió Gary Lee, sí, delante del ministro pakistaní. Bueno, entonces todo tiene su tiempo y Dios tiene sus tiempos establecidos. Nosotros sabemos que el tiempo de angustia para el pueblo de Israel es en estación de verano después del 17 de Tamuz, que es el tiempo de aflicción para Jacob. Yo al conocer los tiempos, por eso puse, ya es mi tiempo que me entregue lo que es mío, si lo que me pertenece, que es mis finanzas, sí, sobre todo la ayuda idónea y lo que has prometido. O sea, muchas cosas Dios ha prometido. Lo peor es de que puse, quebranta a todos mis enemigos. Sí, entonces cuando tú haces una petición de esa, no esperes, sí, bueno, y si has pagado el precio, no esperes que el enemigo se quede con las manos cruzadas. ¿Qué pasó ayer? Sí, ayer era como pude, me doblé rodillas, me puse a orar. Tenía que cumplir con eso. Lo ideal es ayunar y orar haciendo la petición. Esa es la posición correcta, de rodillas y ayunando. Ya lo he hecho anteriormente, por eso lo comparto. ¿Y qué pasó? Dominic y Aldo, ¿te va a gustar esta parte? Yajaira, Edith. Como estaba muy cansado, me estaba durmiendo. Sí, como pude terminar la oración, me acosté a dormir. Pero ¿qué pasó ya estando durmiendo? Sí, yo me desperté de mi sueño orando. Sí, y yo recuerdo que empecé a alabar a Dios involuntariamente. Leti, ¿qué onda te parece, Leti? Voy a quitar esto. A ver, ahí está. Ahí está mejor. Es importante lo que voy a compartirles porque eh, ¿por qué es importante? Vamos a ver qué es lo que ha pasado anteriormente. Sí, el día 17 de Tamuz, que fue 20 de julio, para el 21 de julio, dijimos que significaba, si no se escucha me dice, que representaba el nacimiento de los falsos cristos, de los falsos ungidos o los falsos cristos o los falsos mesías y el nacimiento de los hijos de Dios. Sí, hablamos del tema de reencarnación, que es lo que está pasando en la actualidad, donde en varios niños o hay casos de niños que están diciendo que ellos son dioses y nosotros sabemos, sí, que el 17 de Tamuz representa, sí, la fecha o a partir de esa fecha el nacimiento de los falsos cristos al escudriñar la fecha 17 de Tamuz. Entonces, eso fue el día 20, cuando inició el día 17 de Tamuz. El día de Tamuz finalizó el domingo, sí, 21 de julio. ¿Y qué tema tocamos? Tocamos que era cambio de sacerdocio, que Dios iba a quitar y poner reyes. Sí, eso representaba la fecha 17 de Tamuz. Entonces, eso yo lo dije entre las 2 y 2 y media. Sí, hice el live. En la noche compartí el video donde yo decía, sí, donde yo compartí el sueño de la hermana de Leti Espinosa, donde ella dijo, sí, que Dios con voz audible le dijo, Él es Moisés, a Él yo lo he enviado. Sí, cumpliendo así lo que Dios dijo a través de Héctor Pérez. Sí, que Dios iba a hablar directamente con su voz a sus hijos. Y tiene mucho sentido con la apostasía y con lo que dice Mateo 24:4. Sí, y con lo que dijo Héctor Pérez, cuando Dios le habló a Samuel, sí, estando en el templo, y en tiempos de guerra y de apostasía y de falsos ungidos. Entonces es el mismo principio que Dios va a utilizar con la iglesia, sí, en este fin del tiempo. ¿Por qué? O sea, al incrementarse la apostasía,
sí, y la manifestación de los falsos ungidos o cristos o profetas o dioses, sí, Dios va a manifestarse como nunca antes, sí, hablándote directamente a tu oído, para que tú estés seguro que el que te habla es Dios, confirmándote, sí, confirmándote el llamado de la persona que está enfrente de ti. O sea, no sé si me explico. Va a incrementar la apostasía y la aparición de los falsos ungidos o cristos. Entonces Dios te va a confirmar a ti hablándote directamente al oído, ¿sí? Entonces de esa manera Dios se va a asegurar, ¿sí?, de que su pueblo con el que tiene una intimidad, sí, lo va a direccionar, sí, de esa manera. Por eso no es raro que a la hermana Leti Espinosa, con voz audible, Dios le haya confirmado, sí, a un enviado o a un verdadero ungido, cuando Dios le dijo con voz audible: Él es Moisés, a él yo lo he enviado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando, ¿sí?, dentro de la fecha importante 17 de Tamuz, que representa el nacimiento de los verdaderos Cristos o ungidos, Dios está mostrando cuál es la manera o el método que les va a confirmar a sus hijos, ¿sí?, si un supuesto ungido lo es o no lo es. O sea que Dios lo va a exhibir, sí, delante de ti, pero solamente Dios le va a hablar a los que tienen una comunicación o intimidad con Dios. Si tú no conoces a Dios, pues obviamente va a ser muy difícil que Dios te hable confirmándote si es verdad o mentira lo que un profeta o un ungido diga. Entonces Dios nos mostró el pasado domingo 21 de julio, sí, en la mañana, cuando la hermana Leti Espinosa me escribió, sí, que eso lo que compartí el domingo 21 de julio con, con el comentario de la hermana Leti Espinosa, provocó, sí, algo en el mundo espiritual, porque no fue cualquier cosa, sí, meditando lo que dice Mateo 24:4, donde dice de que no os engañéis o que no nos engañe, sí, porque antes vendrán falsos ungidos. Dios va a confirmar con su propia voz o con su propia boca, por llamarlo así, si una persona o un cristiano es realmente verdadero o falso. Ya teniendo eso como antecedente y todos los estudios que hemos estado haciendo, sí, ¿qué es lo que hace Dios el día lunes, un día después del 17 de Tamuz? Sí, dice por medio de Héctor Pérez: pídeme. Sí, ¿por qué me pides tan poco?, dice el Señor, quiero darte más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, yo entendí que ya estando dentro de la estación de verano y que ya Dios mostró, sí, a los verdaderos ungidos, sí, pues ahora sí, ya es tiempo de pedir. ¿Y qué es lo que hace Dios? Manda por medio de Héctor Pérez a decirte que le pidas. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido. Sí, ¿y qué pasa durante esa noche que yo le pido? Sí, pues cumplí. Doblé rodillas, cosa que nunca me gusta, sí, y después me acosté a dormir. ¿Qué pasó, Leti Espinosa? ¿Qué pasó? Me levanta. Sí, Leti Espinosa y Silvana Nice compartieron no sé qué. Dios me levanta, como cuando tienes un ataque, Leti Espinosa. Sí, Waldo. Sí, y tú sabes que es un ataque y empiezas a reprender. Sí, empiezas a reprender hasta que sales del sueño, de la pesadilla. Bueno, fue algo parecido. Mi cuerpo o mi espíritu involuntariamente en mi sueño, ya durmiendo, empezó a orar, sí, a orar, alabando a Dios. Y Dios, yo recuerdo de lo que me acuerdo,
sí, porque estaba durmiendo, me desperté orando o alabando a Dios, sí. Dios me puso a orar por las tres mujeres, sí, que las ha direccionado hacia mí. Y eso fue algo raro. Pero si tienes el conocimiento de lo que enseña Rebecca Brown en su libro Él vino a dar libertad a los cautivos, lo vas a comprender. ¿Por qué? Porque la protagonista dice que Dios le pide que se quite el reloj, y que Dios la va a levantar a partir de ese día. Dios la iba a levantar, sí, a cualquier hora, le iba a levantar para que orara, sí. Entonces cuando o sea, que prácticamente del momento que ella se quitó el reloj, ella ya no iba a decidir a qué hora iba a orar y a qué horas no, sino quien iba a tomar control de su tiempo para la oración era Dios, y así lo hizo, y así lo enseña el libro Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces ya con ese conocimiento pues tú comprendes lo que pasó, ¿sí? Donde prácticamente yo, estando dormido, sí, por medio del Espíritu me levanta, sí, y me levanta primero a alabar a Dios y segundo a orar, sí, o interceder por las tres mujeres que Dios la ha direccionado hacia mí, y que las tres están sin esposos, sí, donde el enemigo las ha prácticamente, sí, desbastado a las tres mujeres. Entonces yo apenas si me acordé, sí, en la mañana que me levanté como a las 7:40 de la mañana, hago una publicación, sí, que fue la que compartí, sí, y lo primero que me encuentro, sí, en mi celular, porque me quedé dormido, sí, es la prédica donde dice, de la silla te voy a levantar, sí, y lo compartí tuve que hacer otro álbum, tuve que empezar a subir información, y hice el álbum Yo te llamé, te dice el Señor, y ahí compartí la foto de captura a las 7:40, sí, de la mañana, sí, y ¿qué aparece? ¿Qué mensaje aparece? Donde dice que yo, aquí está, ¿por qué es importante que comparta esto? Es muy importante, sí, porque dice, te levantaré, ok, te levantaré de la silla, te dice el Señor, sí, o sea, martes 23 de julio, 7:40, esa foto de captura la compartí en mi álbum, sí, y aparece como sonriendo, sí, Héctor Pérez, sí, como si fue, como si lo que hubiera hecho Dios a través de su espíritu, levantándome para interceder por esas hermanas, sí, por la foto de captura donde sale prácticamente Héctor Pérez como que sonriéndose, es como si hubiera sido una travesura de parte de Dios diciéndome, ya no vas a dormir bien, sí, o como dormías antes, sino que te voy a levantar en la madrugada para que intercedas por las personas que yo quiera. O sea, eso me dio a entender cuando me apareció, sí, esa notificación de YouTube en mi celular. Entonces yo comprendí, sí, qué fue lo que se provocó al tomarle la palabra a Dios por medio de Héctor Pérez y hacer una oración, sí, o petición, sí, conforme a lo que él dijo. ¿Qué fue lo que se provocó? ¿Qué fue lo que se provocó? Sí, de parte de Dios, levantarme en la madrugada a orar por las tres personas o las tres mujeres que Él las ha direccionado a mí. Sí, de parte de Dios. Y cuando empecé a compartir Elías Lara, cuando empecé a compartir, sí, o a escudriñar los libros que tú en su momento, 31 de mayo en adelante, me compartiste por Messenger, Elías Lara. Sí, yo te mandé la solicitud de amistad porque entiendo que algo tienes que ver en los asuntos de Dios a partir de hoy. Sí, que no fue casualidad. Sí, que cuando yo empecé a escudriñar la información que tú me diste, porque yo te dije, yo no quiero nada, o sea, yo simplemente estoy fastidiado, ¿no? Sí, por ahí platicamos.
Sí, esos libros yo no los estudié, la verdad. Porque yo lo que menos quiero o lo que menos quería era estudiar, yo estaba fastidiado. Y entre más estudias, más le sirves a Dios, más te usa Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienes. Sí, llega un momento que te fastidia. Pero entendí y por eso hice una publicación. Sí, y puse, por esta vez voy a creer que tú me llamaste y que el ministerio que me diste es el mismo ministerio de Moisés. Entonces voy a creerlo, sí, que no me gusta creer, soy una persona de hechos, no de palabras ni de promesas, sí, pero dije voy a creerlo y me voy a poner a estudiar los libros que me mandaste por medio de Elías Lara. Y a la hora de empezar a compartir información, sí, y luego compartirla con Aldo, que estábamos intercambiando información, Elías Lara, sí, yo, Aldo conmigo, sí, viene Facebook y me caduca la sesión, sí, y de ahí me bloquea el Facebook. Entonces, lo que se provocó al tomarle la palabra a Dios, sí, con el video que hizo Héctor Pérez, donde dice, pídeme, ¿sí? ¿Por qué me pides tan poco si yo te quiero dar de más? Sí, se provocó dos cosas, ¿sí? Una, que Dios me levantara en la madrugada, ¿sí? Para interceder por tres mujeres o por las personas de los que yo me acuerdo, ¿sí? Y la información que tú me mandaste, Elías Lara, al yo creer que ese es mi ministerio, ¿sí? Como el de Moisés, dije, bueno, Moisés representa liderazgo. Sí, Moisés ya dije que para que un Cristo o un ungido tiene que cumplir con dos principios, saber el pasado y el futuro. Entonces, la información que tú me entregaste, Elías Lara, si me estás viendo, representa información a futuro, profético. Y si no te está hablando, sí, de la creación de Dios, sino ya te está hablando directamente de la preexistencia, ¿sí? De qué fue lo que pasó en los cielos antes de que Dios creara la tierra. O sea que esa información es aún más antigua, ¿sí? Que el último libro que yo estudié, que es el libro de Melquisedec. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy delicada esa información, no es para todos. ¿Sí? El libro Secreto de Juan y el libro San Valentino, Plitis Sofía. No son libros, sí, y hoy compartí un video. Iba a compartir los tres, pero el celular, la computadora es la mini, o sea, no tarda y revienta. Se satura, sí, no está hecho para eso. Entonces, esa información, Elías Lara, cuando decidí escudriñarla y estudiarla en la mañana y compartir información, fue que Facebook me censuró. ¿Por qué? Porque esa información es muy, pero muy importante para que los elegidos comprendan, sí, que en el testimonio, Aldo, de Elsa Vázquez, cuando ellos dicen, sí, que que después de 144 años, sí, los, los faraones que tienen en San José, California, en el sótano, sí, vuelven a revivir por medio de un espíritu, te hace referencia a los 144.000 que te habla la Biblia. Entonces, lo que te da a entender toda esta información que hasta ahorita tenemos, te da a entender que los 144.000 no van a ser personas o cristianos comunes, sino que van a ser hijos de Dios que desde la preexistencia Dios los llamó para contender, sí, en el fin de los tiempos contra los anticristos. Para una persona que está dentro del canon o dentro de la iglesia, sí, va a ser muy difícil entenderlo, sí, porque no tienen el conocimiento de los libros de Enoch. En el libro de Enoch o en los fragmentos de Noé, enseña
que Noé no era un niño normal, sino que Noé fue un ángel encarnado como lo fue Jesús. Sí, que a la hora de nacer su aspecto era blanco, se paró y glorificó a Dios. Tendrían que saber qué eventos sucedieron cuando Jesús nació, sí, o cuando Abraham nació, sí, y compararlo con lo que enseña el libro de Enoc con el nacimiento de Noé. Entonces los 144,000 no van a ser personas comunes. Prácticamente son hijos de Dios que desde la preexistencia los llamó, sí, y se cumple una palabra, sí. Es muy complejo, complicado darlo a entender si no tienen conocimiento de los libros de Enoch. El punto es que esos libros son muy importantes porque te enseña, sí, cómo fue la rebelión desde la preexistencia, sí, es muy importante. Entonces hoy, bueno, ayer, martes 22, 20, martes 23, ayer martes 23, ahorita son las 1:30, martes 23, después de hacer la oración, sí, pasaron dos cosas. Una, Dios tomó, sí, por su propia voluntad, sí, o me tomó por su propia voluntad para interceder por 3 personas o 3 mujeres que Él me las ha puesto en mi camino. Y dos, por la información que estaba manejando y por el tipo de oración o lo que se pidió en la oración, fue que vino la censura y prácticamente toda la información se perdió. ¿Qué representa esto? Representa un nuevo ciclo, pero también representa, sí, acordándome que en su momento yo descodifiqué una fecha y Facebook me lo censuró y yo puse ahí, sí, en el recuadro, sí, dejen de censurar mi información hasta que sea el tiempo señalado. Ok, Carola, te leo. Carola González. Eso siempre he pedido, que me levante de madrugada. No sé si mi sueño es muy pesado o de plano no me habla. Pues yo duermo muy pesado, Carola. Sí, te estoy leyendo de Carola. Y yo estaba haciendo yo la oración por mi propia voluntad. Sí. Y me estaba durmiendo y me estaba durmiendo. Al final, como pude, terminé la oración y me dormí. Me acosté a dormir. Bueno, y haz de cuenta, Carola, que ya estando durmiendo, sí, me levantó. Y yo soy de sueño pesado. Sí, me acuesto como a 2, 3 de la mañana. Sí, y me levantó. Cosa que nunca hace. Sí, y por primera vez en los 6 años, desde 2013, justamente un día después del 13 de Tamuz, sí, después de pedirlo por medio de Héctor Pérez, sucede. Entonces no es casualidad. Sí, quiere dar a entender que la fecha 17 de Tamuz tiene mucho peso delante de los asuntos de Dios. Voy a mover. Bueno, es que ya es tarde. Ok, ahí está. Ahí está. Ya es tarde. Y bueno, la verdad estoy haciendo este live por los tiempos. Pero si por mí fuera estuviera durmiendo, bueno, estuviera checando mi información o estudiando. Estoy donde vivo y pues ya las personas están durmiendo. Entonces mejor me vine para acá para no crear problemas, conflictos. Entonces,
Ok, dijiste el libro secreto de Juan y Valentino. Sí, Carola. Saludos, ok. Saludos, Luis Antonio López. Gisela, qué bueno que estás conectada. Bueno, no sé qué horas son por allá, pero aquí son ya las 1:35 de la mañana. Sí. Te leo, Carola. Dijiste el libro secreto de Juan y Valentino. Sí. Puse un video. La primera parte son 3 videos, pero como la computadora es una mini, o sea, no tiene suficiente memoria, tardó mucho. Sí, y se bloqueó, entonces nada más subí la primera parte, pero voy a poner ahorita la información, sí, para que ustedes mismos lo busquen en YouTube, sí, y descarguen los 3 videos. Y en esos 3 videos, sí, lo que pasa es que el libro secreto de Juan se complementa con el libro San Valentino, que es el Plitis Sofía. Sofía es el libro de la sabiduría, Proverbios capítulo 8 o 9. Entonces están interconectados. Pero esos 2 libros, en uno de esos 3 videos, ¿sí? Que yo te comento, menciona otro libro, ¿sí? Que complementa, Elías Lara, que complementa a esos 2 libros. Los tesoros de Dios están ocultos y dispersos. Ahí está bien. Los tesoros de Dios están ocultos y dispersos. Quien logre recabarlos todos tendrá mayor entendimiento de lo que existió en la preexistencia y por qué razón es que el hombre está aquí en esta tierra. Entonces voy a complementar ese video, son 3 videos. Sí, voy a tratar de subirlos a mi otra cuenta, a esta cuenta, Estrella de la Mañana, sí, para que empiecen, para que tengan como una introducción, sí, y de ahí ustedes empiecen a escudriñarlo por sus propios medios, sí. Ya dijimos, o en su momento yo compartí, que tú no puedes interpretar la Biblia si no tienes primero el permiso de Dios. A mí así se me dio a entender. Cuando por medio de un hermano, amigo, en Paraíso, en Tabasco, sí, él me habla y me dice, oye, siento decirte esto, tengo el sentir de decirte esto de parte de Dios. Y me empieza a decir, dice Dios, sí, que tienes que Él te ha autorizado, sí, para que tengas acceso a sus palabras, a su palabra. Y pues yo obviamente estaba empezando en el estudio, en ese momento yo no entendí lo que él se refería. Sí, sí, posteriormente yo entendí que para que tú puedas interpretar la Biblia, sí, tienes que caminar el mismo camino que caminó Jesús. ¿Cuál es? El de sufrimiento y muchas tribulaciones. Sí, pero haciendo un recordatorio, sí, tú tienes que tener la autorización de parte de Dios. Sí, porque de todo tiene control Dios, cuanti más de sus tesoros o de su palabra. Tú tienes como cristiano debes tener la autorización de parte de Dios para que puedas interpretar o entender su palabra. O sea que Dios no le entrega las perlas a los cerdos. ¿Sí? Las perlas a los cerdos se refiere sus tesoros a los fariseos. ¿Sí? Eso te lo enseña el libro de Melquisedec. Entonces, por esa razón, muchos es que leen los libros de Enoch, pero no los entienden. Sí, ¿por qué? Porque Dios no a cualquiera le da autorización. Sí, así lo entiendo yo, porque así se me hizo entender a mí. Sí, entonces los tesoros de Dios están aún dentro de las otras religiones. Sí, ya hablé del Targum palestinense o libro de Cardenal Cisneros, donde te menciona por primera vez una Biblia la palabra Samael, y Samael aparece en el Plitis Sofía o el de San Valentino, sí, y en el libro secreto de Juan. Si no mal recuerdo, no los he terminado de leer, apenas lo estaba escudriñando cuando me bloquearon mi Facebook. Pero ¿por qué toco el tema? Ok. Gisela 1:36 es aquí. Ok. Aquí son 1:40. Bueno, aquí andamos en el mismo tiempo, Gisela. Recién me he levantado. Ok, Gisela.
Hago el video porque quede registrado. Juliet Cineas te envía una solicitud de amistad. Dios mío. Les voy a cobrar ofrendas. Ok. Este video es importante porque es un parteaguas. Donde a nosotros, sí, Leti Espinosa, Gisela, Noemí, sí, Calderón Karina, Claudia Negrete, sí, Albert Mavi, Héctor Valdivieso, Inge, Víctor, sí, que ustedes pertenecen a mis antiguos grupos, sí, y que de alguna manera han dado seguimiento a toda mi formación. Sí, esto representa el hecho de que me hayan censurado el Facebook. Sí, cuando yo dije, sí, anteriormente a Facebook, sí, que deberían de evitar fastidiarme censurando mis publicaciones hasta el día señalado. Cuando yo dije hasta el día señalado, representa un cambio, un evento fuerte está por venir. Sí, sabemos que está a las puertas, la guerra y todo lo demás. Entonces, pero tiene que ver con el manejo de la información en Facebook, como que va a venir, sí, para el pueblo cristiano, sí, una censura, sí, o van a empezar a censurar la información que nosotros compartimos. Vamos a tener que ser más sabios a la hora de soltar la palabra, sí, porque cuando Jesús respondía a los judíos, sí, o a los fariseos, le respondía con su palabra, con la palabra, sí. Entonces no vamos a tener que ser muy cuidadosos de cómo utilizamos nuestro lenguaje, sí, para que tengan una idea. John Díaz también un solicitud de amistad, ok. Sí, los judíos, sí, ellos tienen la costumbre de responderte con una pregunta y así mantener el debate, ¿sí? O te lo dicen las cosas subliminalmente. Por ejemplo, cuando Jesús lo escupieron, le arrancaron las barbas y le dieron una bofetada. ¿Sí? Una bofetada para nosotros aquí en México es como si te diera una cachetada. Pero una bofetada, sí, en la cultura hebrea significa un puñetazo en la nariz. Entonces eso representa o significa maldición. O sea, yo te maldigo. El hecho de que el hecho de que hayan escupido, sí, abofeteado o golpeado a Jesús y arrancarle las barbas, sí representa haberlo maldecido. Sí, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, él lo dijo de una manera o utilizó una palabra que dentro de la cultura judía, sí, representa maldición. Entonces, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, sí, lo que dijo es que no lo conozco, maldito sea él. Fue entonces cuando lo dejaron de fastidiar, porque él dentro de la cultura judía eso fue lo que dio a entender. Entonces nosotros vamos a tener que ser muy sabios, ¿sí? Inteligentes a la hora de empezar a compartir la información. ¿Sí? Jesús utilizaba las parábolas donde solamente él tuviera conocimiento de la Torá podría lograr escudriñar o entender el mensaje codificado, que es lo que continuamente hago dentro de mis publicaciones. Sí, que yo extraigo la información codificada. Sí, por ejemplo, cualquier cosa, sí, he descodificado animes, caricaturas, el mensaje publicitario de las tiendas de Walmart, por ejemplo, que fue que entendimos que el 4 de julio era importante y tembló, sí, entonces eso, de esa manera, Jesús se dirigía a su pueblo, a sus ovejas, y aún sus discípulos no lo entendían, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Jesús de esa manera? Sí, porque cuando dice Jesús que mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen, te está hablando en clave, te está hablando que Dios sí va a soltar información como lo hizo con la hermana Karin Roque. Voy a tener que mandarle la solicitud. Sí, Dios le entregó un mensaje codificado a Karin Roque, pero Karin Roque no la pudo descodificar.
Entonces, ¿qué hice yo? Le interpreté, sí, su mensaje que Dios le entregó a ella por medio de un sueño, y fue que pudimos, sí, dar la voz de alerta de que el próximo 4 de julio, sí, que el eclipse solar, sí, del 2 de julio estaba anunciando terremoto desde California hasta la cordillera de los Andes. Entonces nosotros pudimos dar esa voz de alerta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí Dios? Dios mandó un mensaje codificado a través de un sueño a uno de sus siervos. Pero, pero si ese siervo no tiene el conocimiento, simplemente el mensaje no lo va a poder codificar. Entonces fue lo que hice yo. Sí, mediante la interpretación del sueño de la hermana Karen Roque fue que pude codificar el mensaje de Dios y pudimos dar la voz de alerta. Sí, que iba a temblar en California y tembló 6.6 grados. Entonces a eso me refiero. Sí, es lo que yo entiendo que viene para el mundo cristiano como un tipo de persecución del cual vas a tener que ser muy sabio, sí, para expresarte sin ofender a los demás. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la Iglesia Católica? Contra los evangélicos, se están levantando en contra de ellos. ¿Por qué? Porque a los evangélicos les falta sabiduría para saber expresarse sin que se ofendan las demás religiones. Sí, tienen que comprender que lo que viene ahorita es una persecución para la Iglesia, encubiertamente. Saludos, Andrea. Andrea Caravea, saludos. Entonces, yo cuando dije anteriormente en una publicación que Facebook me censuró, dije, dejen de fastidiarme, sí, en el contexto, sí, mis publicaciones censurándomelas hasta el día señalado, dando a entender, sí, que nosotros teníamos dentro del tiempo de la gracia, sí, podíamos hablar libremente, sin que Facebook nos empezara a censurar la información. Entonces, el hecho de que Dios haya permitido durante este tiempo, si un día después o 2 días después del 17 de Tamuz, sí, que representa el tiempo de aflicción para Jacob, lo que Dios nos está diciendo es que como iglesia debemos de prepararnos, sí, para respaldar toda la información que tenemos confiadamente en Facebook y en YouTube, porque esa información va a ser eliminada. Es lo que está poniendo como señal con haberme bloqueado Facebook, mi cuenta. Sí, toda la información yo la tenía en la computadora, sí, que aparece aquí abajo, sí, en plan o proyecto Polo. Toda esa información quedó en esa computadora. La computadora se perdió, no la pude sacar a tiempo, se perdió, no tenía dinero. Entonces, en mi computadora que les mostré hace rato, nada más tengo una pequeña parte de la información. Sí, aparte es mucha información la que yo comparto y la que compartía día a día. Sí, siendo yo solo, sí, no podía hacer tantas cosas, teniendo la responsabilidad de mi hijo y teniendo la responsabilidad de mi negocio, y aún si eso le suma a los asuntos de Dios, no me quedaba tiempo para respaldar toda la información, por más que quisiera. Sí, o hacía una cosa o hacía otra, u otra. Sí, soy padre soltero. Entonces, toda la información que yo tenía, los PowerPoint, los estudios, todo eso, se perdió. Se perdió, quedó en la otra computadora. Sí, y en esta computadora, pues no está hecho para eso. Entonces, ¿qué es lo que te está dando a entender Dios? Andrea Carabeo, paz sea contigo en nombre de Jesucristo. Gracias, Carabeo, igualmente, Dios te bendiga. Entonces, lo que Dios está diciendo a través de la censura de mi cuenta, sí, es de que empieza un tiempo de persecución para la iglesia en los asuntos de la información que estamos manejando. Sí, representa representa, sí, que esto que pasó es como confirmación, sí, del llamado, sí, y que eso a mí me obliga a ponerme a estudiar esos libros, sí, que Dios no se los da a cualquiera, y que tienes que tener una cierta madurez, primero para saberlos interpretar, sí, y segundo luego para exponerlo, sí.
Entonces, de esta manera, sí, asumiendo que el ministerio es como el ministerio de Moisés, el ministerio de Moisés no nada más libertar al pueblo, sino lo que hacía Moisés es que era un patriarca, o sea, que era un juez, sí. O sea, tienes que tener conocimiento. Sí, el ministerio Moisés es de mucho conocimiento. Tienes que tener mucho conocimiento para resolver los problemas. Entonces, esos libros que permanecieron ocultos y que se encontraron en el desierto de Nag Hammadi, ¿sí? Son libros que Dios guardó durante estos años, ¿sí? Para la última generación, que complementan, ¿sí? No solamente el libro de Melquisedec, que fue uno de los últimos libros que Dios me entregó, ¿sí? El libro de Moisés y los otros, Nefilim, ¿sí? El libro de los gigantes, todo, sino que estos libros, Carola, el libro secreto de Juan y de Pliti Sofía, San Valentino, sí, forman parte, sí, de las escrituras que Dios guardó, sí, o reservó para la última generación. Entonces yo entiendo, sí, que todos los que por alguna razón están en mi Facebook es porque tienen un llamado importante, porque para que tú puedas continuar en mi Facebook tienes que tener un poco de entendimiento de lo que yo estoy hablando. Sí, haciendo un resumen, todos los que están aquí en mi Facebook entienden, sí, que lo que viene no es arrebatamiento, sino juicio. Entienden que los libros de Enoch forman parte de la Biblia, que lo dejaron afuera. Entienden, sí, que no deben estar dentro de la iglesia para poder comprenderlos. Entienden, sí, que el libro de Melquisedec te enseña un plan secreto, sí, que te lo menciona el libro Apocalipsis 10. Entonces, nosotros dijimos desde el pasado 18 de junio, sí, antes del 21 de junio, antes de que entrara la estación de verano, nosotros dijimos que en la estación de verano había cambio de ángel o de guía, sí, y empezaba el tiempo de angustia para Jacob. Sí, después del 3 de julio comprendimos que al iniciar el mes de Tamuz, sí, la invitación, sí, al culto Illuminati, justamente al iniciar el mes de Tamuz, nos estaba direccionando a la fecha, sí, 17 de Tamuz. Empezamos a hacer estudios donde nosotros dábamos a entender el significado de esa fecha, sí, que era la manifestación o nacimiento de los falsos cristos, Mateo 24:4. Sí, entonces las personas que están en mi Facebook, sí, son personas que entienden, sí, que ahorita no viene arrebatamiento, sino que entienden que Dios tiene guardados, sí, en lo oculto, libros adicionales a la Biblia. Por lo consiguiente, no todo está escrito en la Biblia, sí. Y para que tú puedas comprender los tiempos y los sazones, es necesario tener acceso a esa información, sí. Si llegaste por pura casualidad a mi Facebook, si fue por alguna razón, porque desde hace años he estudiado, analizado estos libros y qué es lo que ha pasado. Sí, se me sigue entregando más libros para seguirlos estudiando. Ejemplo, Elías Lara. Al comprender, sí, de que esto no es un juego y que realmente lo que hemos estado compartiendo es verdad, es real, ¿sí? Y al asumir, tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, ¿sí? Asumiendo el ministerio, tenemos que capacitarnos y estudiar más, ¿sí? Por eso no es extrañable que Dios esté diciendo, sí, pídeme, ayer, sí, que te quiero dar de más, y hoy diga, ya falta poco. Sí, yo he repetido muchas veces la señal de Jonás son 3 días, sí, voy a mantenerme, sí, mañana justamente se cumplen 3 días, sí, y no es coincidencia, Leti, Edith, Carola, sí,
que hasta el día de mañana se me acaba mi mercancía, justamente. Sí, yo mañana es el último día que salgo a vender, se me acaba la mercancía. Sí, y voy a tener que meditar, sí, qué hacer, sí, porque tengo mis compromisos encima, sí, y necesito hacer algo para ir a comprar mercancía. Entonces, haz de cuenta que yo llegué al punto de quiebre. Sí, y entonces yo cuando Héctor Pérez dijo, sí, o Dios dijo por medio de Héctor Pérez, pídeme, que te daré de más, yo entendí que todo estaba bajo control de Dios y que no es casualidad, sí, que justamente mañana es el último día que a mí me queda para salir a vender, de ahí voy a estar en problemas financieramente. ¿Y qué es lo que dijo Héctor Pérez? Pídeme de tus finanzas, pídeme, o sea, entonces nada es casualidad. Sí, mañana se definen muchas cosas. Sí, yo ya dije que yo no voy a continuar en sus caminos si no me da nada. ¿Qué es lo que hace? Y me pide, me dice, pídeme. Sí, y pedí y ve lo que pasó. Sí, me bloquearon mi Facebook y me levantó en la madrugada a orar o a interceder por 3 mujeres, de lo que me acuerdo. Entonces nada es casualidad. Sí, todo lo que tú hagas, si Dios te llamó, Dios ya lo tiene todo anotado, sí, en las tablillas celestiales que habla el libro de Enoch, sí, que habla Enoch en sus libros, donde todos nuestros nombres y nuestros actos están registrados desde el principio. Entonces, sí, no es casualidad que todo esto esté sucediendo, tú solamente tienes que sentarte y meditar, sí, por qué están sucediendo las cosas, sí, y aún lo que tú hagas, Dios ya lo escribió y sabe lo que vas a hacer. Sí, a Dios no se le toma por sorpresa. Dios sabe si mañana, sí, que mañana es mi último día y que si no me provee de los recursos que yo necesito, sí, teniendo a mi hijo, teniendo mi negocio, sí, yo simplemente no voy a continuar en sus caminos. ¿Por qué? Sí, porque yo no voy a ir, por ejemplo, sí, con la persona que me renta mi casa o la cabaña, sí, a decirle, ten fe, ¿no? Te voy a pagar. O sea, no aplica. Entonces, no es casualidad. Yo sé que algo por ahí, algo va a suceder. Sí. Entonces, son tiempos de cambio. Las prédicas que está haciendo, los mensajes que está dando Héctor Pérez no están hechos al azar. Sí, las personas que han sido procesadas, sí, como yo, sí deben tomar muy en cuenta lo que Héctor Pérez está diciendo, porque esa palabra no nada más es para mí, sino que yo fui puesto como señal, pues, sí, y que esa palabra no nada más es para mí, sino para todas aquellas personas, sí, que han pagado el precio por seguir a Dios. O sea que si Héctor Pérez dijo, si Dios dijo por mí Héctor Pérez, pídeme que te daré de más, tienes que pedirlo. Sí, muchas veces yo no pido, ¿por qué? Porque me falta la fe en el sentido de que es cuando Dios quiera, no cuando tú quieras, y a mí me fastidia estar esperando y estar doblando rodillas y estar orando, sí, dependiendo de Dios. Como comerciante no me gusta, sí, mas sin embargo yo entendí, sí, que ya es el tiempo de tomarle la palabra a Dios y hacerle caso. Mira lo que sucedió, se frició la pantalla, se congeló la pantalla. Repito, yo comprendí que ya son los tiempos, por eso lo puse, sí, en la publicación, sí, yo comprendí que ya son los tiempos y por las cosas que sucedieron a mi alrededor ayer, sí, yo entendí que tenía ya que doblar rodillas y pedirle a Dios. Sí, ¿por qué? Porque conozco los tiempos y los sazones de Dios, cosa que mucha gente no lo entiende porque no conoce. Entonces, si tú que me estás viendo, eres una persona que ha pagado el precio como yo, sí, tienes que prestar atención a lo que está diciendo Héctor Pérez y obedecer. Sí, porque yo solamente fui puesto como señal. Sí, si tú llegaste a mi Facebook y ves que yo presto atención a lo que dice Héctor Pérez, tú también deberías prestar atención. ¿Por qué? Porque quiere decir, sí, que no eres cualquier cosa o cualquier persona delante de Dios. Sí, el solo hecho, sí, que me estés siguiendo, entendiendo,
lo que viene ahorita no es arrebatamiento, sino juicio, ¿sí? Y te estás preparando para los engaños que hemos exhibido públicamente, ahorita ya todo registrado en YouTube, descarguen los videos por favor, ¿sí? No es cualquier cosa, porque la iglesia tradicional está cerrada creyendo, pensando que lo que viene ahorita es Jesús y eso no viene. No viene Jesús, viene juicio. Viene juicio para la iglesia. Entonces lo que yo estoy haciendo es desarrollando prácticamente lo que enseña el libro de Apocalipsis y los otros libros que menciona la Biblia. Sí, de alguna manera te estás preparando junto conmigo. Y es importante que sigas al pie de la letra, ¿sí?, lo que está dando a entender o lo que Dios está revelando a través de Héctor Pérez, de los demás siervos, sí, pero con este conocimiento, sí, porque muchos dirán, es que Dios va a cambiar y quitar reyes, sí, siempre ha dicho eso, pero al tener conocimiento de los tiempos que nosotros hemos compartido, lo vas a entender mejor, sí, cada profeta, cada cristiano puede llegar a ser profeta, pero decir una profecía dentro de la sincronía o mente de Dios con una exactitud de un día o 2 días, no cualquiera lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, ese conocimiento de los tiempos y sazones de Dios. Porque desde cuándo no se profetizó un terremoto como el que pasó el 4 de julio en California. Sí, desde hace muchos años, pero que alguien te diga que tal día va a temblar, no cualquiera lo hace. Tienes que tener la mente, sí, de Jesús o de Dios para dar a conocer esa información. Estar en sincronía con los tiempos de Dios. O sea, no es cualquier cosa lo que estamos compartiendo. Ya para terminar. Saludos Gaisbel. Qué bueno Gaisbel. Gaisbel por ahí, Gaisbel si me estás viendo. Si tienes el testimonio, tu testimonio, Gaisbel. Saludos Dominic. Saludos Carola. Okay. Gaisbel por un lado de ti en mis anteriores videos y le pedí al hermano Albert, sí, que te preguntara si tienes un video con tu testimonio, porque ya tocamos el asunto de los chips y por la fecha 17 de Tamuz nosotros entendemos que es importante tener información o tu testimonio para compartirlos con los demás. Gaisbel, si ves este video y tienes esa información, te agradeceríamos mucho, sí, que compartieras, sí, para que yo pueda hacer un estudio, sí, en base a tu información y a la información que yo tengo. Sí, así que Gaisbel, venezolana, ella es la hermana que les he hablado, sí, que tiene una fundación, una mano amiga para Venezuela, sí, ella es la persona de la que yo he hablado, sí, ella tiene un testimonio porque nos ha dicho impresionante acerca de las abducciones, sí, y de la injerción de los chips. Ella tiene un testimonio impresionante, sí, por la información que nos ha dicho, lo poco que nos ha dicho. Entonces esperemos, Gaisbel, que contar con tu apoyo, sí. Bueno, es todo, sí. Yo entro en otra etapa, entiendo yo. Tengo que empezar a escudriñar esos libros, sí, compararlo con los demás libros, sí, sobre todo con la Biblia, para empezar a hablar de esos temas. Y bueno, toda la información, si ustedes eran de los que copiaban y pegaban o compartían esa información, pues le quedó, ¿sí? Yo cuántas veces no les dije que yo veía muchos de los que estaban en mi Facebook que compartían información basura, para mí basura, porque solamente, ¿quién dice amén? ¿Y quién alaba a Dios? Y y lo otro, o sea, esa para mí es información basura, ¿por qué? Porque no te edifican en nada, ¿sí? No hay nada impactante. Sí, entonces los que lograron copiar y pegar o descargar mis videos o la información, bienaventurados. Sí, ¿por qué? Porque ya no tengo, yo por lo pronto no tengo acceso a esa información. O sea, ni siquiera tengo mi otra computadora. Entonces, los que lograron extraer información, sí, o que los que compartieron información
y se quedaron con ella, pues adelante, es más, se los voy a pedir. Sí, los demás, pues bueno, sí, porque muchos son oyentes, nada más oyen. Sí, nada más oyen. Sí, oyen mis videos, pero no los comparten. Y yo cumplo con soltar la información. Esa es mi obligación. Soltar la palabra. Y por esa razón estoy haciendo esta hora, este live. Si no, por mí yo estuviera durmiendo. Pero yo cumplo. Si ustedes desde el momento que tienen acceso a esta información, si de ustedes depende, ¿sí?, que esa información llegue a oídos de otras personas que así como ustedes y como yo andamos en esa misma frecuencia. Entonces yo entiendo que Dios de alguna manera nos va a pedir cuentas, sí, por la información, porque algunos han llegado a mí porque han compartido los videos o porque Dios los ha direccionado, como he dicho anteriormente. Entonces mi responsabilidad termina al hacer live. Si ustedes, siendo contactos o seguidores o amigos y al ver mis videos y no compartirlo porque ustedes creen que los van a señalar o los van a bloquear o van a perder amistades, y eso depende de ustedes. A mí honestamente me importa muy poco lo que la gente diga de mí. Sí, al final, sí, las cosas que yo digo se cumplen. Al final. Y Dios da, y Dios se manifiesta y confirma quiénes son sus hijos. Sí, entonces a mí la verdad me importa un comino lo que la gente diga de mí. Soy muy arrogante en ese sentido. Pero si a ustedes les afecta que al compartir mis videos alguien los señale o pierdan amistades, incluso su familia, pues ya es problema de ustedes. Yo por eso hasta el día de hoy yo me lavo las manos, yo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo cumplí con compartir la información, sí, y como profeta, como ministro, como profeta o voz de Dios tienes que ir en sincronía con la mente de Dios y tienes que compartir o hacer los live, sí, en el día señalado. Entonces por eso hago este video hasta ahora, para que quede registrado, sí, que quede registrado lo que pasó, sí. Si yo hubiera hecho el video del pasado 2 de julio avisando que el 4 de julio iba a temblar, si yo lo hubiera hecho el día 5 de julio, ya no tenía, ya no hubiera sido importante, pues. Sin embargo, como se hizo el mismo día 2 de julio, sí tiene relevancia y es importante. ¿Por qué? Porque se hizo antes de que temblara. Entonces, un profeta tiene que ir en sincronía con los tiempos de Dios. Sí, por eso hago estos videos a esta hora. Sí, porque tiene que ir en sincronía con los tiempos de Dios. La sangre, yo me lavo las manos. Sí, así que bueno, bienaventurados lo que copiaron y pegaron información, sí, en sus Facebook, la tienen. Sí, pásenmelo por favor. Sí, bienaventurados. Yo entiendo que a partir de hoy en adelante, sí, hoy ya miércoles, sí, a partir de hoy ya miércoles 24 de julio, sí, yo ya voy a tratar otros temas que si no lograron comprender todo lo que yo he dicho anteriormente, pues yo creo que va a ser más difícil o muy difícil entender yo lo que yo hable a partir de hoy miércoles 24 de julio en adelante. ¿Por qué? Porque ya son temas muy delicados que tienes que tener un cierto nivel de madurez y comprensión. Pero bueno, es todo, los dejo. Son las 2:08 de la mañana, ya del día miércoles 24 de julio. Ok, bendiciones, Dominic, saludos Dominic, a todos. Ok, ya los leí a todos, sale pues. Hasta luego. Saludos Lara y gracias por la información. Diles Lara. Ahí luego platicamos. Sé que por ahí eliminaste tu cuenta anterior. Sale pues, pendientes, hasta luego.